Pues muy buen día a todos y a todas las personas que nos están mirando y escuchando en este nuevo programa de Construyendo la Verdad, en la serie de los grandes maestros del humanismo contemporáneo que hemos venido considerando y estudiando al Papa Francisco, especialmente en esta última encíclica de Fratelli Tutti, y hoy abordamos el capítulo sexto de el diálogo y la amistad social. Participan con nosotros Manuel de Anda, médico, un gran comprometido con, con sus pacientes y con el pueblo. Y también con nosotros está Maro Plaza, un excelente filósofo y educador comunitario que desde Venezuela nos trae una mirada del sur para que podamos comprender también cómo se va más allá de las fronteras el mensaje del Papa. Les agradecemos a ambos que estén aquí presentes, un servidor Benito Balam, psicoterapeuta humanista y también educador popular. Bien, entonces vamos a hacer nuestra presentación de este capítulo, no tanto como un resumen del capítulo, sino más bien como un diálogo, abrir el diálogo con el Papa a través de esa invitación que él nos hace de su tema y partiendo de estas aportaciones tan iluminadoras que nos da para cada una, para cada uno de nosotros. Entonces, le preguntaría primero a Manuel si es tan amable de contestarnos cuáles serían las diferencias entre un diálogo constructivo y un debate negociador. Gracias, Benito. Bueno, en realidad un diálogo, si nos vamos un poquito a lo que viene siendo el significado que comúnmente vemos incluso en el diccionario, pues un diálogo se considera la conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y que comentan de una manera alternativa. Pueden discutir sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Ese es fundamentalmente lo que es un diálogo negociador, es decir, discutir sobre un asunto y llegar a un acuerdo, en donde realmente no hay un compromiso más profundo. Aquí la aportación que me parece muy importante del Papa Francisco es que utiliza las palabras muy precisas, muy pensadas, muy claras en lo que viene siendo el diálogo. Él considera que el diálogo es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse y tratar de comprenderse. Buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Creo que es lo más importante, ¿verdad? Ahora, el diálogo, eh, para ser constructivo, para que realmente eh, permita la elaboración de algo bueno, algo que nos beneficie, tiene tres requisitos: la buena voluntad de los que dialogan. Es decir, eso es súper necesario. Es esencial, es fundamental, es crucial. Si no hay una buena voluntad, buena fe, pues es muy difícil entablar un diálogo, ¿verdad? Y tener como objetivo en ese diálogo el bien común,
el bien común, ya sea si es de dos personas, si es de dos comunidades, si es de dos países, vamos, finalmente de lo que se trata es de llegar a establecer las bases para el bien común. Otro elemento que es también esencial, crucial, es que tengamos un compromiso sincero con la verdad. Si se oculta la verdad, si se exponen medias verdades o incluso mentiras, falsedades, entonces, pues realmente esto puede ser que dé al traste a cualquier diálogo, porque es fundamental la verdad, que puede ser percibida en forma diferente por quienes dialogan, pero sí, pero si se basa y se comparte principios y valores universales con los que difícilmente podríamos no estar de acuerdo, todos o la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, como es el valor de la persona humana, el valor de la vida y de la dignidad de cada persona, eh, el establecimiento de un diálogo puede ser muy útil. Entonces, pues yo resumiría con esos puntos lo esencial, lo más importante Un minutito. de ese diálogo, de ese tema. Eh, Obviamente es fundamental para cualquier relación que haya un diálogo que reúna, pues, por supuesto, estos elementos que he mencionado, ya sea un diálogo entre dos personas o un diálogo entre dos partidos, por ejemplo. Ahorita en nuestro país, dada la polarización que hay, necesitamos dialogar, necesitamos poner sobre la mesa las verdades y las realidades que tenemos y sobre ellas ir construyendo con buena voluntad y buscando siempre el bien común, el diálogo. Muchas gracias, Manuel. Ahora le preguntamos a Amaro, eh, ¿cuál es, o más bien, cómo se ayuda, cómo ayuda el diálogo a encontrar equilibrio entre el consenso social y la verdad objetiva de la dignidad humana? Gracias, Benito, y muy buenos días. Buenos días. Eh, Siguiendo como el hilo de la conversación que ya nos antecedió Manuel, hay una, digamos, en lo que aquí está en juego, digamos, es el sentido de la verdad, ¿no? Entonces, el equilibrio entre el consenso y la verdad objetiva, pues, va en esa dimensión, porque, pues, digamos, la verdad que defiende Francisco, pues, tiene que estar sustentada en esos valores permanentes, en esos valores trascendentales, que no son negociables, ¿no? Como ya lo decía Manuel, el valor de la persona, la dignidad humana, todo eso que nos lleva al bien común, ¿no? Entonces, de manera que el consenso y el diálogo son dos realidades que están ahí, porque toda sociedad necesita un consenso. El consenso, pues son acuerdos negociables siempre buscando la conveniencia social. Y eso es necesario en cualquier momento y en cualquier sociedad y en cualquier circunstancia. Ahora, el consenso tiene que pasar por digamos, ese filtro del diálogo, porque el diálogo viene siendo
pues el que nos ayuda a centrarnos en la racionalidad, en esa racionalidad objetiva que se necesita en cada circunstancia, ¿no? En ese sentido, entonces, el diálogo comienza a ser como el medio que armoniza, así que los diferentes intereses, las diferentes perspectivas, y va centrando, pues, a lo que realmente es objetivo, lo que es una verdad objetiva, en este caso, la persona humana, ¿no? En ese sentido, es que hay que estar como muy atento, ¿no? El Papa hace como ese llamado atento porque los consensos pueden ser manipulables o manipulados de acuerdo a los intereses bueno, de los poderes, pues, ¿no? Y en eso estamos totalmente con muchas experiencias, todas las manipulaciones que pueden haber, pues, en los aspectos políticos, en la dimensión política, en la dimensión de los grandes intereses económicos, ideológicos, religiosos. Entonces, hay que estar como muy atento para que el consenso nunca esté jalonado hacia los intereses a través de la manipulación. Por eso lo importante del diálogo en cuanto que tiene que llevar, como decía, a esa racionalidad objetiva de los hechos y en virtud justamente del bien de la persona, ¿no? Por eso, ¿Puedes terminar en un minutito? Ajá, sí. Francisco siempre va a destacar, pues, como verdad objetiva la dignidad ajena, como dice él, y es desde ahí, pues, se va haciendo como todo ese entramado que es necesario, las normas, pues, las bases para una moral universal, ¿no? Sería donde está la verdad objetiva que nos beneficia a todas las partes, ¿no? Me parece como muy importante que Francisco al final pues dice, bueno, esos principios de la moral fundamental para la visión de él, o para la visión creyente que, bueno, digamos, puede estar en Dios, ¿no? Más allá de cualquier leyes naturales, dice, eso nos ayuda y nos deja abierto a diversas normativas prácticas, ¿no? Que sin caer en fijismos éticos ni imposiciones de cualquier sistema moral, sino que eso da como más apertura para que se den normativas particulares y siempre deja la posibilidad a un diálogo. Entonces el diálogo en ese sentido es el eje equilibrador de equilibrio entre las conveniencias sociales, el consenso y la verdad objetiva. Muchas gracias, Maru. Ahora voy a tratar de contestar una pregunta también dentro de esta reflexión. ¿Cómo lograr un diálogo intercultural donde se respeten las diferencias? Que está muy ligado al capítulo siguiente, ¿verdad? Sobre las religiones, el diálogo interreligioso. Pero apunta también a un diálogo entre clases sociales, entre culturas, entre géneros, entre generaciones, etc., ¿no? Entonces vamos a revisarlo a través de esta presentación del diálogo y la amistad social. El diálogo escrito es un bien común, ¿verdad? Cuando hablamos del bien común, pues el diálogo es propiamente un bien común y es un medio para el bien común. Son ambas cosas, ¿verdad? De hecho, lograr un diálogo ya es lograr un bien común. Es un patrimonio de ambas partes. Y también es un camino para abrir aún más
la forma de mirar, la forma de encontrar nuevas comprensiones sobre la realidad de cada uno y así construir un bien común para todos. Y aquí estaba anotando que es romper con esos monólogos que se convierten en cotos de poder, como bien lo estaba señalando ustedes, ¿verdad? Especialmente en esta última intervención, Maro, sobre cómo los consensos llegan a manipular, o sea, se convierten en monólogos, ¿no? Y esto no permite el diálogo. Y el camino del diálogo es revelar la verdad, como bien lo estaba señalando Manuel. Y al transparentar esa verdad, se crea un nuevo sentido de bien común. Es decir, no partimos de un concepto abstracto del bien común, sino de que vamos construyendo entre todos ese encuentro con la verdad desde diferentes ángulos, como lo señala el Papa, como una visión poliédrica desde diferentes ángulos, ¿verdad? Donde todos estamos en contacto con la realidad y vemos una parte y entre todos vamos descubriéndola. Por eso estaba especificando que era la verdad como la verdad de la persona y la verdad del pueblo. No me voy a detener en esto porque más adelante voy a abundar, pero tiene que ver esa verdad con la mirada de cada uno de nosotros y de nosotras y cómo se mira desde una visión comunitaria, más allá de lo individual. Ambos están vinculados a ese poliedro de la búsqueda de la verdad. El diálogo, entonces, es un encuentro fraternal entre iguales. Si no se da un encuentro entre iguales, es imposible el diálogo. ¿Sí? Se reproducen los monólogos a través de comunicados impuestos de ideologías hegemónicas que se disfrazan a veces de relativistas, como que todo fuera igual, todas las opiniones fueran iguales, todos los valores fueran iguales, pero en realidad se impone una, la que tiene mayor fuerza, ¿verdad? La que tiene mayor poder. Y cómo es que ese encuentro fraternal entre iguales se logra, pues rescatando la dignidad de las personas, como estaba mencionando hace un rato, la dignidad de las personas está íntimamente ligada a su sentido comunitario. Y ese sentido comunitario es una visión de fraternidad con aquellos que no tienen los derechos que otros tienen. Es decir, aquellos que están en la indefensión de derechos, y esos son los pobres. Cuando miramos a nuestros hermanos y hermanas en esa indefensión, vemos su dignidad como personas en el pobre. Y entonces construimos pueblo, ¿verdad? ¿Por qué construimos pueblo? Porque juntos, como hermanos, ¿verdad? Nos vamos tratando como iguales y buscando cómo solidarizarnos unos con los otros para salir adelante. El diálogo verdadero genera un pacto social y cultural, ¿verdad? ¿En qué sentido lo social? Que hace una justicia al promover los derechos y la disminución de la desigualdad social y ambiental. Y en lo cultural, porque propicia un horizonte de encuentro, gracias a que cada quien se hace cargo mutuo de sus diferencias al centrarse en las coincidencias que todos tenemos. El diálogo como encuentro intercultural, en el ejemplo mexicano, ¿verdad?, de María Tonantzin Guadalupe, donde los símbolos sagrados de los pueblos se encuentran hermanados
en una nueva fe indocristiana. Es un ejemplo muy representativo del encuentro intercultural, desde la cosmovisión indígena de los pueblos conquistados que continúan en resistencia 500 años después, y desde la fe cristiana, pero no cualquier fe cristiana, sino la fe de los misioneros que se aliaron con estos y los defendieron, desde los franciscanos que se encontraron con Juan Diego hasta la fecha con los misioneros que se comprometen con las comunidades indígenas y populares de nuestros países en América Latina y en el mundo. Esa sería mi presentación. Bueno, entonces ahora tenemos unos minutitos más para llegar a nuestras conclusiones de estas reflexiones que hemos elaborado de manera individual. ¿Cuál es lo que resuena más en ti, Manuel, para podernos ir encontrando puntos de encuentro en este diálogo? Bueno, en primer lugar, bueno, te felicito por la presentación Muchas que gracias. hiciste, Benito Balán, porque es muy esclarecedora pues de ese capítulo del diálogo, del Fratelli Tutti, pero además se aterriza en la historia de México, ¿verdad? Porque hacías mención de Tonatzin Guadalupe, que es la unión pues de dos culturas. Además ahí se ve como la intercesión de Tonatzin Guadalupe es fundamental para establecer ese diálogo. Sí, realmente, o sea, creo que mientras más lee uno y relee la encíclica Fratelli Tutti, realmente va encontrando uno, cada vez va uno profundizando en los mensajes que va dando el Papa. Digo, realmente es muy, muy importante. Yo hago una invitación a que toda la gente que en determinado momento nos vea, pues vaya leyendo poco a poco el Fratelli Tutti, porque realmente está escrito de una manera muy simple, pero a la vez muy profunda, y tocando los problemas reales que tenemos en el mundo, ¿verdad? Entonces, y uno de los problemas reales que tenemos actualmente en el mundo es la falta del diálogo. Hay mucha comunicación. Todos tenemos un celular en donde podemos comunicarnos y tener acceso a otras personas, y también tenemos acceso pues a las grandes pistas del Internet, ¿verdad? De la comunicación. Sin embargo, vemos que en esta época, a pesar de esas herramientas, tenemos una enorme polarización. ¿Por qué? Porque realmente no estamos dialogando. Estamos teniendo un diálogo de sordos. Es decir, cada quien está con su tema y cada quien lo defiende y cada quien grita y cada quien ofende y cosas por el estilo, ¿no? Y eso realmente no nos lleva pues a nada bueno, porque si queremos realmente construir el bien común, como seres humanos necesitamos dialogar. Muchas gracias. Necesitamos mostrar nuestros puntos de vista y respetuosamente exponerlos y respetuosamente recibir también los de los demás. No podemos construir una democracia o un bien común con base en memes, ¿verdad? Entonces, con eso daría mi final. Muchas gracias, Manuel. Benito. Gracias, Benito. Maro, por favor. ¿Cuál es tu Sí, resonancia? gracias. Mi resonancia es que el diálogo es sanador, que el diálogo nos permite el equilibrio y
y es el que nos va a llevar justo a la verdad. Y otro elemento importante sería que, por eso me hizo resonancia lo del el enfoque que diste en la presentación de la parte intercultural, ¿no? Que esto lleva también a ver que el diálogo es interdisciplinario. En estos momentos, en estas sociedades que vivimos que son muy plurales, pues justamente se necesitan las diferentes miradas, los diferentes enfoques, las diferentes percepciones ante la vida, ante los hechos, y eso es lo que va enriqueciendo el diálogo. Y finalmente, pues creo que esto nos lleva a ser conscientes de que somos seres de palabra. El humano, los humanos tenemos ese gran medio, esa gran ventaja. Somos seres de palabras y tenemos que darle el verdadero sentido a la palabra en esos espacios de diálogo, de encuentro, de reconocimiento mutuo. Muchas gracias, Maro. Yo terminaría en una breve conclusión diciendo que este capítulo del diálogo y la amistad social está en el centro de toda la encíclica, ¿verdad? Lo que busca el Papa es la amistad social, es decir, la fraternidad, de que todos seamos como hermanos, todos nos tratemos como hermanos, que entre todos construyamos un solo pueblo, ¿verdad? Pero para eso el camino es el diálogo. Es decir, una cosa va unida con la otra, es inseparable, ¿sí? El proyecto del reino de la fraternidad universal que proclama esta encíclica solamente es posible a través de un diálogo incluyente. Y eso es a lo que estamos siendo llamados todos y todas, ¿no? Diálogo entre personas, diálogo entre culturas, diálogo para construir nuevos pueblos, ¿verdad? Gracias a todos y a todas por su participación atenta, ¿verdad? Y seguimos en este mismo caminar. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Maro, y hasta pronto a todos. Muchas gracias, Benito. Que estén Que muy estés bien. muy bien. Y lean el Fratelli Tutti, si les es deseable hacerlo. Mucho gusto.